Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Eh, Aquí pues ya a mostrarles ese procedimiento que ya en videos anteriores subí, estando allá en el trabajo, cierto que les dije pues que les iba a mostrar acá matemáticamente cuáles eran los procedimientos matemáticos que habían que hacer para calcular este tipo de requerimientos. Básicamente tenemos es esta siguiente situación en donde nos piden pues rolar una lámina, ¿cierto? En este caso para este ejercicio se las traigo que es de lámina de 1 pulgada y que esa lámina va a llevar unas perforaciones. El trazado de las perforaciones no lo dan digamos que directamente con medidas métricas, sino que simplemente nos lo dan es a través de ángulos, ¿cierto? A cada distancia de cada perforación está a determinado ángulo dado. De cómo hacer para antes de rolar la lámina trazar esas perforaciones. Ese es el tema de este video. Entonces, mostrando pues el isométrico, aquí lo vemos, la lámina rolada, vemos que tiene las perforaciones, ¿cierto? Que aquí viéndola de perfil, o sea, si lo estuviéramos viendo desde esta vista, pues nos muestran la lámina rolada, los grados que debe tener la lámina. En este caso dice que son 160 grados, que desde el borde a la primera línea de perforaciones está a 10 grados, tanto aquí como para el otro lado, y que las otras dos perforaciones se encuentran a 50 grados con respecto a las primeras y 40 grados entre ellas. Entonces, teniendo esta información, vamos a calcular. Bueno, y viendo la vista lateral, pues nos muestra las medidas a la cual debe de ir cada perforación de esas. Aquí nos dice que desde el borde de la lámina hacia la primera línea de perforaciones está a 200 milímetros y que entre ellas debe estar a 500 milímetros, ¿cierto? Nuevamente nos indica pues el diámetro de la perforación, que debe ser de 13-16 para tornillo de 3/4. Eso significa que tenemos un 16 de holgura con respecto al tornillo que va a entrar. Entonces, para calcular todo esto, lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas matemáticas que se utiliza, que ya eso ya lo vimos en videos anteriores, cuando necesitamos calcular, por ejemplo, el desarrollo, ¿cierto? De una sección que vamos a una lámina pues que vamos a rolar. Entonces vamos a calcular cada una primero vamos a calcular el desarrollo para la lámina y vamos a calcular también inmediatamente cada una de las distancias que debe de ir cada perforación. Entonces, aquí mirando las medidas, pues nos dicen que nuevamente el ángulo total de la lámina debe ser de 160 grados, o sea, la sección total de la lámina rolada de lámina de 1 pulgada, y que nos dicen que el radio interior, ¿cierto?, es de 890. Entonces, con base a estas medidas, pues vamos a calcular. Ya sabemos que siempre que vayamos a trabajar con láminas que van a ser roladas, tenemos que trabajar con los diámetros neutros. Entonces, para el diámetro neutro, ¿cierto? Ya sabemos que el diámetro neutro en este caso es tomar ese radio, multiplicarlo por 2, y en este caso, como el radio es que nos están dando en el requerimiento es interno, le debemos de sumar el espesor de la placa. Entonces radio nos dice que son de 890 por 2 más los 25.4, que viene siendo el grosor de la placa de 1 pulgada. Eso nos quiere decir que el radio, perdón, el diámetro neutro viene siendo de 1805.4 milímetros. Entonces, para ya desarrollar cada una de las situaciones, vamos a utilizar esta formulita que nuevamente les repito, ya eso lo vimos en videos anteriores, la que nos dice pues que el desarrollo de la sección circular es igual al diámetro neutro por pi por el ángulo dado sobre 360. Entonces, para el primer tramo a desarrollar, que va a ser la lámina, ¿cierto? Vamos a tomar el dicho diámetro neutro, que ya sabemos que es 1805.4. Lo vamos a multiplicar por 3,1416, que viene siendo pi.
por el ángulo que nos piden en requerimiento, que es tener la lámina rolada, que es de 160 grados, ¿cierto? Solo vamos a dividir entre 360 y eso nos va a dar que el desarrollo o la longitud de la lámina que necesitamos rolar de lámina de 1 pulgada debe ser de 2525 milímetros. Entonces aquí tenemos el desarrollo de la lámina, ya sabemos que es 2521 milímetros la longitud de dicha lámina, ¿cierto? Ahora, para la primera línea de perforaciones, que es hasta a 10 grados, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente la misma fórmula. Simplemente que aquí vamos a cambiar son los grados. Ya no van a ser 160, sino 10 grados, que son los 10 grados que debe tener desde el borde de la lámina a la primera línea de perforaciones. Se repite exactamente lo mismo, el mismo diámetro neutro, porque, vuelvo y les repito, cuando vamos a trabajar con láminas que se van a hacer rolar, siempre trabajamos con los diámetros neutros, por esa cuestión de las deformaciones que sufre la lámina, ¿cierto? Sabemos que por la parte externa se estira y por la parte interna se compacta, mientras que exactamente en todo el centro de ella, pues la línea no sufre ninguna deformación y por eso se le conoce o se le dice, pues, línea neutra, ¿cierto? Entonces repetimos otra vez lo mismo, el diámetro neutro 1805.4 por 3,416 por los 10 grados que nos piden el requerimiento sobre 360, eso nos da que es 157.6 milímetros. Es decir, que ya aquí hallamos la primera distancia a trazar de la primera línea de perforación. Para la segunda, que es a 50 grados, repetimos la misma fórmula, eso nos viene dando que es 787.8 milímetros. La siguiente línea de perforación, es decir, que a partir después de trazar los 157 a 787.8, iría a la siguiente línea de perforación. Y finalmente la de 40 grados, que es la distancia entre las perforaciones, digamos que centrales, ¿cierto? Nos dice que la distancia es de 630.2 milímetros. Entonces ya con esto ya desarrollamos toda la placa a trazar, que vendría quedando de esta manera, ¿cierto? Y aquí vemos la placa obviamente en lámina plana antes de rolar, ¿cierto? Y tenemos el trazado de las perforaciones. Esto es obviamente antes de rolar. Entonces aquí nos da la longitud total de la lámina, que es de 2521, que eso es lo que nos dio el desarrollo. Acá tenemos el ancho de la lámina dada por el requerimiento, que es de 900 milímetros. Aquí tenemos los 200 y 500 y 200, que es la distancia en este sentido, ¿cierto? De que deben de ir las perforaciones. Y en este sentido, pues tenemos todas las distancias que acabamos de calcular. A la primera línea de las perforaciones, que son las que se encuentran a 10 grados, pues está a 157.6 milímetros, ¿cierto? Del borde. Del centro de esa primera línea de perforaciones a la siguiente línea se encuentra a 787.8 milímetros, ¿cierto? Y de esa línea a la siguiente, que son la parte central, pues, de la lámina, pues está a 630.2 milímetros. Y acá pues se repiten las mismas medidas. Y aquí tenemos pues ya el desarrollo como tal de dicha lámina. Entonces este es el procedimiento que hay que hacer, amigos, cuando toque fabricar requerimientos así similares a estos, donde hay láminas roladas que llevan perforaciones y que obviamente por lo general en la mayoría de los planos nunca dan las medidas lineales en esto antes de rolar, sino que te dan simplemente son pues los grados de separación entre cada perforación. Entonces ya con esto pues ya podemos trazar la lámina, rolarla, y cuando se role pues nos van a quedar con los grados, las distancias dadas según los grados. Ya para un siguiente video vamos a ver el otro tema que tiene que ver con este mismo, que tiene que ver es si se perfora esto antes de rolar, o si definitivamente las deformaciones que va a tener las perforaciones no nos da para perforar antes y toca primero rolar y después perforar. Eso vamos a ver en un siguiente video. Bueno amigos, no siendo más, hasta un próximo video.